Hola compañeros y compañeras, sean bienvenidos y bienvenidas a la tercera sesión del taller de Hegemonía Cultural y Transformación Social. Primero que nada les pido una atenta disculpa por el retraso en la emisión de este material. Tuve un percance familiar y no me fue posible emitirlo con mayor antelación. Retomando algunos de los hilos que dejamos sobre la mesa la sesión anterior, yo quería señalar por un lado la polisemia existente en torno a la noción de hegemonía cultural, es decir, la multiplicidad y diversidad que nos permite aprender esta noción. Por otro lado, pues decíamos que eh, dicho campo al cual refería la noción de hegemonía cultural, pues tenía que ver con reconocer un determinado estado de fuerzas al interior de una comunidad o grupo social, así como las dinámicas y estructuras que hacen posible su reproducción. También decíamos que no se trataba de un estado unívoco en términos de fuerzas o de su reproducción, y agregábamos también algo muy interesante y potente, que es pensar que los procesos de dominación y también aquellos procesos de emancipación eh, también ofrecían una multiplicidad y también en su interior se alojaban diversas contradicciones y tensiones. Entonces, para ir cerrando este taller, yo quería proponerles pensar primero que obedeciendo a las consideraciones históricas que acompañaron este taller, pues era importante pensar en el contexto en el cual surge justamente la posibilidad de pensar la relación entre hegemonía cultural y cultura comunitaria. Justamente ubicados en ese horizonte, yo quería resaltar por lo menos tres elementos que me parecen importantes para contextualizar dicha relación. El primero, de carácter global, y que tiene que ver con reconocer que la emergencia de diversas declaraciones, fenómenos y procesos estaba articulado a un contexto sumamente convulsivo a nivel global. Uno puede revisar la Declaración de los Derechos Culturales, que además fue acompasada durante un periodo bastante considerable de años, justamente en torno al cierre del siglo XX y la apertura de nuestro siglo. Y lo que llama la atención del contexto social de estos años es, por un lado, una efervescencia bastante marcada de procesos identitarios, y por otra también la apertura de nuevos procesos y dinámicas de movilización social. Uno puede reconocer fácilmente estas dinámicas porque en Europa, por ejemplo, se gestaron procesos identitarios bastante álgidos, ¿no? Se aperturó un proceso de ruptura de diversos países y la emergencia de diversas identidades con mucha fuerza. Y en todos estos procesos uno puede admirar una suerte de exacerbación del nacionalismo, ¿no? Y al mismo tiempo, por otro lado, y en diversas partes del mundo, también la emergencia de algunos actores y fuerzas sociales que anteriormente no eran reconocidos. Pensemos en México, el 1 de enero de 1994 con el levantamiento zapatista, y después, subsecuentemente, una serie de procesos que justamente en nuestro continente, en América Latina, pusieron al centro de la atención social al movimiento indígena. Me parece que ese es el contexto global en el cual emergen justamente los derechos culturales, y cuyo uno de sus grandes soportes es justamente el reconocimiento de las identidades y el reconocimiento de estas a autodeterminarse.
y la agrupación de algunos derechos. La propia Declaración de los Derechos y su proceso de elaboración son acompañados de algunas reflexiones que giran justamente en torno a la necesidad de agrupar el reconocimiento de estas posibilidades que, aunque habían sido retomadas de manera aislada, pues son de alguna manera puestas en marcha de manera agrupada en torno a la Declaración de los Derechos Culturales. La segunda escala o coyuntura que habría que tomar en cuenta para encontrar la relación entre hegemonía cultural y cultura comunitaria es la experiencia que hemos gratamente acompañado y de la cual hemos sido parte en América Latina. Esta coyuntura que nos permite hoy pensar la cultura comunitaria como proceso, como política pública, como apuesta de transformación, fue acompasada por algunas experiencias muy significativas en términos sociales. Uno puede pensar en el Foro Social Mundial, en el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, en la apuesta de las orquestas comunitarias en Venezuela y simultáneamente en algunas experiencias de gobierno que llevaron adelante la cultura comunitaria como una apuesta de política pública. Y la tercera coyuntura sobre la cual estamos pensando justamente esta relación es desde luego la coyuntura que estamos atravesando tanto en México, pero particularmente en la ciudad, ¿no? Que la Ciudad de México ha sido el epicentro de vastas experiencias de cultura comunitaria que van desde la experiencia del movimiento estudiantil en el 68, pasando por otras muy significativas en términos culturales, hasta otras también de un calado inmenso, como la experiencia que la ciudadanía experimentó en torno al terremoto del 85 y toda la autoorganización gestada en torno a este evento. Entonces, bueno, pues me parece que es importante justamente colocar al centro de la reflexión que estamos haciendo el marco desde el cual nos estamos haciendo la pregunta por la hegemonía cultural, ¿no? Ahora bien, retomando algunas de las cuestiones que habíamos dejado al final de la sesión anterior, es fundamental preguntarnos cómo cuestionar por dónde empezar la impugnación o el cuestionamiento de la hegemonía cultural. Eso es una discusión que jamás va a terminar, ¿no? Porque no hay caminos hechos y no hay recetas para la historia y para la transformación social. Y desde luego siempre hay una duda muy bastante ácida sobre por dónde empezar, ¿no? O si el cambio y la realidad social obedecen, dependen, están anclados en el individuo o en la colectividad, ¿no? Y en esa medida pues también pensar desde dónde es que es posible transformar la realidad social. Si el cambio es personal, ¿no? Y luego de este cambio agrupado a lo mejor en experiencias locales, es posible brincar a lo sectorial y después pensar a gran escala, o si por el contrario y en su opuesto, en realidad es necesario pensar siempre en cambios a gran escala. Y también, digamos, en ese mismo ámbito de cuestionamientos, pensar si es posible liberar o emancipar campos de la realidad social al margen de una transformación global de las relaciones sociales. Tomando como referencia algunas de los planteamientos que coloqué en las sesiones pasadas, me parece fundamental pensar que la realidad social es un constructo histórico, ¿no? Es un constructo que no obedece a ningún tipo de esencia humana, como decíamos también anteriormente, y que el individuo o las personas somos también productos históricos,
que no siempre hemos sido los mismos, ¿no? Así como las relaciones sociales se han transformado, también los individuos y las relaciones subjetivas e intersubjetivas, o sea, las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás, han sido transformadas radicalmente. Y en esa medida también me parece que es pertinente pensar que aunque es posible forcejear la realidad hasta un cierto punto, siempre es necesario y conveniente pensar que las transformaciones de fondo, las transformaciones estructurales de la realidad, deben necesariamente acontecer en el terreno colectivo, y en el terreno común y en el espacio público, en las relaciones públicas, no con ello acotando lo público a lo estatal. Y creo que parte del laberinto en el que nos encontramos tiene profundamente que ver con cómo nos planteamos el siglo XX, ¿no? Con cómo pensamos y somos capaces de retomar las experiencias que hicimos desde el campo de las mayorías, desde el campo de las minorías, desde el campo de la subalternidad, desde el campo popular, para articular transformaciones sociales. Creo que ahí tenemos un adeudo muy grande con quienes nos antecedieron en la lucha por la transformación social, porque a la postre tenemos un saldo bastante negativo de todo aquello que implicó estas apuestas. Yo pienso que hay por lo menos tres grandes formas de ver el siglo XX, que por un lado, digamos, verlas desde el campo del pensamiento crítico y de la transformación social y desde la izquierda, que por un lado hay la tentación de pensar que no fuimos lo suficientemente atrevidos a la hora de llevar adelante transformaciones sociales y que en esa medida hay que radicalizar o autonomizar nuestras apuestas de transformación social. Y en ese ámbito de pensamiento pues puede uno ubicar conclusiones que tienen que ver con la desestimación de las apuestas gubernamentales o la conclusión de que no son necesarias o son equívocas. Otra tentación, en su contrario, abogaría por la idea de que en realidad fuimos demasiado atrevidos. Es decir, que las revoluciones, apuestas y movimientos sociales del siglo XX fueron excesivas y que en esa medida lo que habría que hacer es acotar y atrincherarse en pequeñas modificaciones, en pequeñas reformas y en apuestas mucho más pequeñas, no de transformación global o de transformación de la realidad social en su conjunto, sino acotar esas apuestas, ¿no? Y ahí pues las conclusiones son que habría que esforzarse por transformar algunas leyes, por transformar algunas relaciones en el ámbito local. Y otra tentación que hay de parte del pensamiento crítico es pensar que en realidad lo que hace falta es simplemente repetir algunas experiencias del siglo XX, como la Revolución Rusa, como la Revolución Cubana, ¿no? Parece una apuesta más bien por resucitar experiencias, fuerzas y proyectos del siglo XX, ¿no? Como si pudiese simplemente ser repetido un acontecimiento histórico. En mi opinión, estas tres lecturas del siglo XX pueden resultar bastante perniciosas porque o nos extravían de cuestionar globalmente y de raíz las relaciones sociales, o por el otro nos convencen de que lo único posible es resistir y resistir desde un campo o desde un ámbito de lo social. Y me parece que las coyunturas que mencioné anteriormente, tanto la internacional como el ámbito latinoamericano y el de nuestra ciudad, también
arrojan luz sobre la necesidad de cuestionar simultáneamente tanto el ámbito local como el ámbito global. Es decir, que nuestras apuestas de transformación social no tienen que estar comprometidas solamente con uno u otro extremo, ¿no? Y eso es muy importante porque me parece que no hay que perder de vista que una apuesta de transformación social tiene que estar anclada, por un lado, al ámbito local y concreto de una transformación inmediata, pero al mismo tiempo estar conectada y también sustentada en una apuesta por una transformación del conjunto de relaciones sociales, ¿no? Y creo que también en este campo de reflexión es posible traer a colación la pandemia que estamos atravesando, porque justamente refleja la condición global de la humanidad, es decir, la imposibilidad de pensarnos al margen del conjunto de la humanidad y al margen de todo el planeta. Y por otro lado, también esa misma pandemia trae a colación la necesidad de resguardarnos en los ámbitos en los que no son posibles e inmediatamente asequibles, ¿no? Entonces, bueno, pues colocando todas estas coordenadas, también yo quería recomendarles leer a este autor, Terry Eagleton. Tiene este libro que se llama Dulce Violencia, y en este texto él comienza justamente poniendo en cuestión los anhelos de la izquierda y del pensamiento crítico del siglo XX, que llegaron a la conclusión o arribaron a la idea de que era posible transformarlo todo. Ahí yo mismo me estoy tensionando, porque lo que él aboga es, claro, la realidad no deja de ser una construcción social, pero el hecho es que hay o estamos impedidos por condiciones históricas que no elegimos, pero también por algunas condiciones biológicas que estamos impedidos a romper. Y eso es muy importante, digamos, para sopesar también los grados de frustración y las apuestas que llevamos adelante, para no desestimar el peso de la historia, de las estructuras y también de nuestra condición como seres finitos. Ahora, ya habiendo dicho eso, yo los invitaría a que pensáramos en el marco de todas estas coordenadas y cuestiones, qué tipo de cambio queremos construir desde la cultura comunitaria, ¿no? que había sido una cuestión que ya habíamos puesto sobre la mesa. Y me parece que en este curso de cuestionamientos y de preguntas, porque evidentemente en torno a este tema tenemos más preguntas que respuestas, es importante pensar las experiencias históricas que nos antecedieron, porque colocándonos en las coyunturas que yo les comentaba y que me parece posibilitan que hoy estemos justamente pensando la relación entre hegemonía cultural y transformación social, me parece vital pensar que antes de nosotros y de nosotras existieron procesos y personas que intentaron justamente trastocar y transformar la hegemonía cultural, y que si hoy estamos pensándolo de esta manera, también se nos presenta la posibilidad de conectarnos y hablar con esas experiencias, ¿no? Ya decía un hermoso filósofo del siglo XX, Benjamin, que pues es en los momentos de peligro en donde somos capaces justamente de dialogar o de tener una cita con esas experiencias o con aquellos y aquellas que ya nos esperaban sobre la tierra. Porque es justamente en los momentos de peligro donde podemos dialogar con esas apuestas de transformación que antecedieron a las nuestras, ¿no? Y yo quería
particularmente y en estos últimos minutos traer a colación para que ustedes puedan revisar en la posteridad dos experiencias que me parecen nodales. Por un lado, la Comuna de París. Yo quería recomendarles, como he recomendado durante los últimos años, este hermoso libro que se llama El lujo comunal de Christine Ross, en donde se retrata la experiencia de la Comuna de París desde el ámbito cultural y educativo, también simbólico e ideológico, y donde se narra justamente la experiencia que la Federación de Artistas Revolucionarios transitó durante este proceso, y donde se colocaron algunas demandas fundamentales, ¿no?, que me parece hoy resuenan y nos hacen dialogar con esa experiencia, porque infelizmente no hemos roto con aquello que ellos esperaban romper. Los comuneros de París tenían como planteamiento, como algunos de sus planteamientos centrales, lograr la universalidad en el acceso a la educación, pero también dentro de esta universalidad planteaban romper la división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Planteaban, entre otras cosas, que algunas actividades que no eran consideradas como artes fueran consideradas como tales. Y ahí está la experiencia de muchos zapateros y artesanos, porque la división evidentemente entre arte y artesanías hace parte de la hegemonía que experimentamos, que se denominaban a sí mismos como artistas del pie, artistas del calzado. Eso es maravilloso y deslumbrante, porque estos zapateros hacían parte también de la Federación de Artistas Revolucionarios, y los comuneros estaban perfectamente conscientes de que era vital incluirlos. Esta federación planteó dentro de su programa la idea de generar procesos en donde no hubiera ganadores ni ganadoras. Es decir, procesos de arte donde no hubiera un concurso por la obtención del primer lugar. Entonces, como verán, es un llamado bastante radical. Y bueno, en la Revolución Rusa también acontecieron procesos pues muy importantes, tales como el reconocimiento del aborto, que fue uno de los primeros países en reconocerlo. También la desestigmatización y la no ilegalización de las relaciones homosexuales, y también la proliferación de procesos comunitarios de profunda dimensión social. Por poner un ejemplo, comedores comunitarios que han existido en diversas experiencias, pero también iniciativas tan interesantes como guarderías comunitarias. Entonces es un ejemplo, son dos ejemplos, de apuestas que tuvieron a bien llevar adelante iniciativas colectivas que trastocaron profundamente la hegemonía cultural, ¿no? Y bueno, pues por último yo quería, dentro de estos ejemplos o experiencias que ojalá tengan la oportunidad de revisar, yo quería recomendarles también este libro de Giorgio Agamben, Desnudez, en donde se cita la experiencia justamente en el ensayo denominado así, Desnudez. Uno de los performances de la conocida Vanessa Beecroft, ojalá que lo esté pronunciando bien, si no, pues ya lo podrán verificar. Y lo que se narra de la experiencia de este performance es justamente el trastocamiento de la hegemonía cultural a través de un dispositivo de performance. Este dispositivo consistió en un salón lleno de mujeres desnudas, al cual uno ingresaba en fila, y al introducirse a este salón lo que ocurría era la inversión de la mirada y de la captación de los cuerpos desnudos de las mujeres, que es tan simbólico también para la hegemonía cultural anclada en el patriarcado. Lo que ocurría con este dispositivo
era que sucedía una inversión del papel del espectador, porque quien se sentía descubierto frente a este grupo, que me parece que eran 100 mujeres desnudas, en realidad no estaban completamente desnudas porque al parecer llevaban una suerte de tela transparente, pero a la vista estaban desnudas. Y lo que ocurría con esto era un fenómeno en donde el espectador se sentía mirado. Es decir, había un trastocamiento justamente del orden de la mirada y del espectador. Los cuerpos desnudos arrojaban, por su constitución, conformación y número, la posibilidad de que fueran ellas quienes los estaban viendo a ellos. Este es un ejemplo justamente de trastocamiento de la hegemonía muy interesante, ¿no? Y bueno, quiero cerrar este taller con más preguntas que respuestas, como sostuve en algún momento de este video, y dejando sobre la mesa la idea de que es necesario reconstruir las utopías del pensamiento crítico y de la izquierda y de las izquierdas, y que la cultura comunitaria expresa uno de sus campos más significativos e importantes, ¿no? Y que nuestras prácticas cotidianas y colectivas justamente nos permiten rasgar y cuestionar, no sin dejar atrás las limitantes históricas y sociales que tenemos frente a nosotros, y que es siempre importante sopesar para no frustrarnos, pero también para alentar la idea de que estamos en una apuesta y en un proyecto hermoso de cuestionamiento, y que estamos en una coyuntura en donde la cultura comunitaria es una de las protagonistas de la probable transformación social, y que, entre otras cosas, esa transformación puede ser articulada, y es necesario articularla a diferentes escalas, ¿no? Desde la escala personal hasta la escala colectiva y global, como hoy lo anuncia la pandemia, ¿no? Y quiero cerrar con un pequeño fragmento que cita también a Agamben, y que me parece que es también, o hace parte del núcleo de sentido a través del cual fuimos guiando la discusión en este curso. Cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones, y aquello que quería se realizaba. Cuando una generación después el Maggid se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe se encontró en la misma situación, fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto, fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabbi Rashin no supo enfrentar a la misma tarea, permaneció en su castillo sentado en su trono dorado y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones y no conocemos siquiera el lugar en el bosque, pero de todo esto podemos contar la historia. Y una vez más, con eso fue suficiente. Muchas gracias por acompañarme en este trayecto. Espero encontrarlos nuevamente y poder reflexionar sobre la hegemonía y sobre la transformación social. Saludos.